Soy Sofía Diamante y esto es Hecho en Argentina, una charla con los fundadores de las marcas nacionales más emblemáticas. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Hecho en Argentina. Hoy tenemos el placer de hablar con Pablo Cagnoli, quien es, su apellido ya lo dice, marca emblemática de Tandil, de salames, embutidos en general, podemos decirlo así. Bienvenido, Pablo, gracias Sí. por estar acá. Bueno, gracias a vos por invitarnos. La verdad que nada, es muy lindo poder estar acá, contar todo y generar este espacio para justamente para mostrar lo que hacemos y sin este espacio a veces es difícil poder llegar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a vos por No, estar acá e me invitarnos. encanta que hayas venido, tengo un montón de preguntas, mucha intriga. Arranquemos por los comienzos. ¿Cómo arranca la marca Cagnoli? Entiendo que es tu bisabuelo quien viene de Italia. Sí, bueno, es una historia más de todos los inmigrantes que vinieron a Argentina. Venían, nosotros decimos que un poco lo que ellos traían era el oficio a cuesta, digamos, lo que traían, lo que después se transformó en estudiar para, que era lo que no te sacaba nadie. Bueno, en esa época lo que nadie le sacaba era el oficio, Claro. lo que no se perdía. Y creo que ese oficio tenía mucho conocimiento en ese momento. Entonces viene mi bisabuelo. Esto con certeza bien no lo sabemos, pero sí creemos que como otros inmigrantes que sabían lo que estaban haciendo, buscaban lugares donde poder producir lo que ellos hacían en Italia. Entonces, de alguna manera, el clima era la máquina, era cómo se podía producir. Entonces, buscar lugares como Tandil, lugares como Córdoba, fundamentalmente lugares donde hay mucha amplitud térmica para poder producir los salames. Ah, perfecto. Eh, Por eso se elige Tandil. Él viene con toda la familia, todo esto. Digo, tu bisabuelo, pero era tu bisabuelo con tu bisabuela y tus abuelos ya. sí, Tu abuelo, mis abuelos chicos, sí, ellos ya eran chicos, pero vinieron de Italia. Y bueno, ahí empiezan a producir salames en forma muy chica, en muy baja escala. perdón, ¿de dónde eran ellos de Italia? Ellos de Italia De, son de la Lombardía, de bien sobre el río Po, casi enfrente de Parma. Del otro lado del río Po está Parma y ellos eran porque justo divide la Reggio Emilia de la Lombardía, ellos son de la Lombardía, pero la cultura tiene mucho que ver con lo que hacían en Parma, ¿no? De hecho, eso después se ve reflejado en Tandil. perfecto. ¿Y te acordás en qué año llegaron a Argentina? Más o menos. Mira, a principios del siglo pasado, Ok. o sea, 1900 más o menos. Y bueno, vienen con toda la receta para empezar a hacer embutidos Sí, en Tandil. empiezan a hacer embutidos, empiezan a trabajar con lo que era como una carnicería, empiezan a depender, se dependía mucho del clima, había productos que se hacían únicamente en invierno por el clima, ¿Eh? después lo que son los salames picados finos y eso, realmente el frío era el frío de la noche, para bajar las temperaturas de la carne se usaba el frío. el- eh, Se trabajaba de una manera totalmente distinta. Ya después mi abuelo logró tener una fábrica donde el gran avance de esa fábrica fue una cámara de frío que eran más grandes los motores que la cámara. Wow. Una cámara que tendría 2 metros por 2 y eso era la gran tecnología de la época, ¿no? Qué impresionante. Entiendo que tu bisabuelo muere joven y tu abuelo se hace cargo de la compañía chico, adolescente, Sí, digo. ellos de muy chicos arrancan a trabajar, sí, de una adolescencia muy temprana, la adolescencia de esa época, ¿no? 16 Y años, más o menos. sí, Tu abuelo y su y sus hermano. hermanos, sí. Empiezan a trabajar, fundamentalmente producían, llevaban los repartos también. En ese momento Tandil era una zona donde había muchos picapedreros, prácticamente había Claro. como pueblos alrededor de Tandil que vivían de la piedra, donde se hacían los adoquines, donde se hacía, bueno, todo lo que se ven en las calles, eso se hacía en Tandil. Había muchos inmigrantes ahí y esos eran lugares de abastecimiento, ¿no? Entonces ahí empezaron a trabajar. Eh, ya después cuando empiezan a trabajar en la fábrica actual, ellos adquieren esa fábrica, es una fábrica nueva, con los hermanos, que ya te digo, lo importante era el frío que tenía,
Lo que Eh, permitía trabajar todo el año, no depender tanto del invierno claro, o del verano. trabajaban, sí, igual el problema también era el tema del secado del salame por el tema del verano. Entonces ahí esta fábrica también lo que tenía eran sótanos, donde el salame vos tenés un proceso que es un proceso de secado y un proceso de maduración. Entonces, vos veías una fábrica en el medio del campo, que hoy ya no es el medio del campo, pero en esa época era el medio del Claro. campo, en Tandil, y era una fábrica que tenía tres plantas, que era bien típico de una fábrica italiana. Y decís, tres plantas con todo el terreno que hay acá. Claro. Bueno, en la planta baja se producía, se cortaban los cerdos y ahí se producían los salames, se producían las bondiolas, los jamones, se producían todos los productos. Después en la planta alta se secaba justamente por la ventilación, por el aire. Y en el sótano se usaba como una bodega o cantina. Los italianos le dicen cantina, los españoles le dicen bodega, que es donde se madura el producto. Entonces, ahí jugaban con la maduración del producto y con los calibres del producto. Cuanto el producto más ancho, más tiempo puede durar, sin que el producto se seque tanto, también son productos mucho más difíciles de hacer. Hoy con la tecnología nos permite, pero en ese momento sin tecnología el conocimiento era justamente de la experiencia, que a veces mirado hoy con toda la información que tenemos, decir, wow, cómo llegaban a conocer todo esto solamente con la experiencia, porque no había tanta tecnología, tanto conocimiento técnico, ¿no? Como Oh, el que hay hoy. Y ahí se maduraban los salames y empezaron a atender después un poco el tema del salame tandilero. En el interior, los trenes hacían de conexiones, ¿no? Eran las redes en ese momento y eran zonas donde había mucha agricultura, mucha ganadería y fundamentalmente había mucho lo que se llamaban viajantes de comercio o corredores. Entonces, esas personas son las que se iban y conseguían, por decir de alguna manera, los tesoros del interior, ¿no? Decir, bueno, este producto es bueno de esta zona, este producto es bueno de la otra zona, y así iban buscando, y de alguna manera creo que eso fue lo que empezó a dar un poco de fama al salame de Dandy. Se consumían en los hoteles, en los comedores, ujú, de los hoteles, antes los restaurantes estaban en los comedores de los hoteles y enfrente de las estaciones de ferrocarril. claro. El centro importante de Tandil o de estas ciudades era el ferrocarril, que era por donde pasaba la conexión con Buenos Aires fundamentalmente. Y ahí se consumía, me decías, mucho. En Mm, general, ¿cómo fue creciendo en Argentina? ¿Se sabe más o menos el consumo de salames? ¿Está igual estable? ¿Siempre fuimos un país de mucho consumo? O- Mira, sí, Argentina consume muchos salames, de hecho en la región es uno de los países que más consumo tiene, porque la cultura de la industria de chacinados en Argentina tiene mucho que ver con los españoles y con los italianos. claro, vinieron Eh, todos. fundament- so- Creo que hubo dos generaciones de que vinieron, primero vinieron parte de los italianos y después vinieron parte de los españoles. Eh, pero la cultura fundamentalmente acá es esta. En Brasil, por ejemplo, es más alemana, Claro. entonces ahí encontrás productos más de origen tipo alemán, empezás a ver productos más ahumados. Ah, claro. Argentina, el producto ahumado es un producto que de hecho hasta se ahuma con menos intensidad porque no es un sabor que nosotros lo tenemos tan incorporado. Ahora se está incorporando un poco más, pero no era un sabor que estaba tan incorporado el hecho de los ahumados, más tipo productos tipo ingleses o alemanes, ¿no? Claro. Que sí en Chile, sí en Brasil, en esos países, Colombia, se consumen esos productos. Mira vos, qué interesante. Bueno, estamos con tu abuelo. ¿Cómo pasa tu padre a hacerse cargo, padre, tus tíos, hacerse cargo de la compañía? Y también en qué momento pasa tal vez de ser solamente una empresa familiar a empezar a profesionalizar un poco la compañía. Mira, el abuelo estaba con los hermanos, después los hermanos se retiran de la sociedad, eh, bien, no con discusión, no con un problema, sino que se retiran a otras actividades.
Y ahí el abuelo queda en una condición bastante complicada porque al tener que comprar la parte de la sociedad, se incorpora mi tío y papá a trabajar, que ellos eran chicos También, también. todos Sí, chicos. era... Lo que pasa es que es muy difícil determinar épocas y tiempos en empresas familiares. Ah, O sea, donde está el taller hoy de la fábrica era la casa de los abuelos. claro, Y mi casa está donde hay un secadero. Y la casa de las dos personas que trabajaban en la fábrica, digamos, dos de las personas importantes que trabajaban en la fábrica están en el predio de la fábrica. claro. Entonces, es como que es muy difícil determinar fechas o determinar estos procesos. Los procesos se van dando naturalmente. Entonces, ahí se incorpora papá y el tío. eh, Siempre estos problemas de crisis que te trae la Argentina te ponen, en algún momento te ponen una crisis en la empresa y hay instancias en la empresa que pegan más que en otras y fundamentalmente el conocimiento. Tampoco antes había un conocimiento tan de finanzas, de todas Claro. estas cosas como las que hay hoy. Entonces, ahí se incorpora papá y el tío, la fábrica sigue creciendo, crece bastante. La fábrica tiene un accidente bastante importante que estalla un equipo de amoníaco. En esa época las seguridades Sí, no son, no eran tan buenas. Y al abuelo lo quema bastante el amoníaco, entonces prácticamente sigue trabajando, porque siguió trabajando hasta que falleció, pero ya no era lo mismo. ya no era lo mismo, la vista parte de la vista se había quemado, así que, bueno, ahí ya se encargan, este proceso se da naturalmente por una cuestión del estado del abuelo, y entonces, bueno, ahí ya está más al frente papá y mi tío un poco más en fábrica, papá yendo a comprar hacienda. En ese momento teníamos carnicería, se trabajaba con carne vacuna bastante en las carnicerías también, se abastecía carne, digamos, ir buscando distintos caminos. Siempre vendiendo salames, pero la característica nuestra es de ser una fábrica son de elaboradores. Nosotros nos criamos adentro de la fábrica. Entonces, al estar todo el día dentro de la fábrica, los cambios económicos o de tendencia de consumo es muy difícil verlos. Llegó un momento que eh, la fábrica crece mucho, mucho, va creciendo por trabajo, porque tenés gente que está trabajando todo el día y trabaja de la mañana a la noche, entonces no hay manera de no crecer si vos trabajás de la mañana a la noche. Claro. Y bueno, y llegó un momento después que hubo un cambio en la economía, donde empezó a venir el supermercadismo, donde nosotros iban cargadores a la fábrica. No teníamos vendedores, nadie salía a vender. Entonces eran gente que iba a cargar a la fábrica. En algún momento empezó a ir menos gente. Claro. A ver, o sea, claro, lo que hoy sería el departamento comercial, ir a buscar, no existía No en esa época. existía para nada. Y esto ya cuando supermercados, me imagino que ya un poco de los 80 90. Claro, Dicen, ya ahí, de hecho, el primer contacto que tenemos es Abre Supermercados Norte en Tandil. supermercados norte. Sí, Y y Supermercados Norte toma contacto con papá Gil, que es el dueño, que tampoco era una apertura como es ahora. Ahora abren un supermercado en 3 meses, en 6 meses abren un supermercado. En ese momento era una un año, historia, vamos a abrir un vamos a supermercado. abrir un supermercado, llevaba más tiempo y participaban los dueños, era otra realidad. Claro. Y toman contacto para hacer las pruebas, para tomar la gente dentro de la fábrica. Ellos tomaban pruebas para hacer la parte de desposta y todo, y nosotros le prestamos la fábrica, y ahí empieza una relación con ellos. Y bueno, y ellos nos dicen, bueno, más allá de que quiero que estén en esta tienda, quiero que estén en Buenos Aires, y nos traen ellos a Buenos Aires. Ahí nos muestran un poquito el camino de ponernos a la venta en todas sus tiendas, que eran tiendas de muy buena calidad. Supermercados Norte tenía una clientela muy buena. Claro. Y ese fue nuestro inicio, siempre con un poquito de suerte y acompañados, ¿viste? Con alguien que te agarra un poco de la mano y te Bueno, pero lleva... ustedes primero Sí. abrieron la fábrica para ayudar, es mutuo, digamos, Ah, es sí, sí, siempre por eso digo, están predispuestos. viste, yo digo, bueno, está bueno, dice,
me subí al colectivo que pasaba, pero tenés que estar en la estación esperándolo. Correcto. Exactamente. Pero claro, está bueno lo que decís, porque hasta ahora, por lo que contás, la empresa, vendían ustedes los salames, los embutidos, tal vez a otros distribuidores que se encargaban después de venderlo al público en general. Y acá les empiezan a mostrar a ustedes, bueno, ustedes van a estar en van a estar en este supermercado. ¿Cómo hacen para por ahí el paquete donde está el salame sea más atractivo también para atraer atención, ya un poco más con el consumidor final? Empiezan a esto, el departamento de marketing que por ahí ni existía, no sabía ni lo que era, bueno, empieza a ver cómo hacemos más atractivo el producto también para visualmente. Sí. Te voy a ir un chiquito para atrás con Sí, eso que me decís y te termino respondiendo esto. Mira, eso es todo aprendizaje. Todo fue aprendizaje, todo fue una experiencia y una inquietud que te la da a veces por ahí esa rebeldía de que vos querés llegar, de que querés hacer algo, de que sabés que tenés un producto de la gran flauta y decís, ¿cómo llego? ¿Cómo? Nosotros arrancamos con una fábrica prácticamente parada porque dejó de ir gente a la fábrica a cargar. Entonces dijimos, bueno, vayamos a la calle. Nuestros distribuidores les llevaban la mercadería a la competencia y entonces dijimos, bueno, arrancamos empezando a hacer como si fuera de alguna manera repartos o logística. Entonces, bueno, a ver cómo llegamos. Después vino esto del supermercadismo, que de ahí el supermercadismo lo que hizo es ponernos de cara al consumidor, claro. mucho más de cara al consumidor, saber qué es lo que quiere el consumidor, saber cómo presentar el producto, cómo mostrar una calidad cuando por ahí la gente no lo tiene incorporado a esto o no sabe por ahí diferenciar un producto de otro. O sea, entonces era obligación nuestra empezar a formar al consumidor en decirle, bueno, mira, las características de este salame, la característica de este otro salame, la característica de este jamón cocido, ¿por qué este jamón cocido es distinto al otro? Si no, la gente va y dice, bueno, dame 200 gramos de jamón. Depende de lo que saque el fiambrero de la heladera. Entonces, eh, saber cuál es la diferencia entre un jamón cocido u otro de alguna manera es una obligación nuestra de los fabricantes. Entonces ahí empezamos a trabajar. También en el medio pasamos en los años 90. Los años 90, eh, yo siempre cuento que nosotros nos encontramos en el Supermercados Norte de Tandil un salame francés. El nuestro duraba 15 días porque no es que se vence, pero sí se pone duro y después la gente no come un salame, está muy duro. Dura 15 días en una estantería de un supermercado y el salame francés duraba 6 meses porque venía envasado, valía lo mismo que el nuestro y te regalaban un cuchillo. Eso para nosotros era terrible, decís, bueno, ¿Cómo bueno, compito con eso? ¿cómo competís? Entonces empezás a buscar tecnología, eso te incomoda, eso te mueve, eso te da eso, lo que yo por ahí te digo, no sé si está bien expresado, pero esa rebeldía de decir, bueno, o me entrego Sí, o voy a competir. o la voy a competir y la peleo. También lo bueno de los 90 se abrió para todo, también para ir a buscar tecnología, maquinaria nueva, había otra posibilidad también en esa época. Sí, también con mucha prudencia, porque papá en el año 78 hizo eso y le costó un montón de años poder salir y pagar, porque era la época el que le apuesta al dólar pierde. Digamos, a la par todo esto tenés todo un mundo de que va al país y en sus economías de, de que suben y que bajan Sí, la y la volatilidad. volatilidad que hace que, bueno, ahí papá se endeudó en dólares, le costó muchísimo pagar, eso nos dejó a nosotros hasta el día de hoy ser muy conservadores en todas las decisiones que tomamos. Entonces, bueno, también te va cargando de un espíritu de aprendizaje en la empresa que nosotros tratamos de heredarlo, ¿no? Es decir, bueno, heredamos eso a nuestros padres, los vimos, lo vivimos, y ahora ya la empresa es más grande y dice, bueno, dentro de la cultura de la empresa que quede todas estas cuestiones que tienen que ver con la prudencia, que tienen Ujú. que ver bueno, con la calidad, digamos, ciertas cosas que Sí, que, querés trascender, ¿no? La prudencia es una, por no, me ejemplo. imagino, ustedes son la cuarta generación La cuarta, y, sí. y como creo que ninguna de las cuatro generaciones se salvó de alguna crisis económica. Después No, ya quiero saber un poco más cuál fue la que tal vez más dolió. Esta, por lo que decís, fue una de esas, la mira, que tenés vivió tu padre. las que te duelen y después tenés las que te cuestan más.
¿Cómo es eso? Está bueno. ¿Cuál es la Y diferencia? mira, la de nosotros en un momento, en esta cuestión de prudencia, nosotros empezamos a trabajar. El proceso de la fábrica fue, primero fuimos productores y trabajamos mucho en la producción, después empezamos a trabajar con ventas, después descubrimos la parte administrativa, porque vendíamos pero nos costaba cobrar, no teníamos buena estadística, entonces después ahí necesariamente empezamos a armar y casi que nos fanatizamos un poquito y tenemos muy buenos sistemas de información, tenemos... Entonces, en el 2001, nosotros ya teníamos una muy buena administración, digamos, teníamos, para el tipo de empresa que teníamos una buena administración, nos financiábamos, conseguíamos financiamiento afuera. Nuestra diferencia muchas veces con los competidores era que nosotros teníamos financiamiento externo. Las Bueno, tasas eran muy bajas, claro, pero con un riesgo cambiario importante. claro. Ustedes Eh, vendían en pesos, el descalce de el moneda. descalce. Pedían prestado en dólares y vendían y recaudaban en Por lo pesos, cual habíamos hecho un fondo contracíclico por las dudas. en dólares para decir, bueno, si esto nosotros lo veíamos, estamos descalzados, todos veíamos el uno al uno, era eterno, pero la prudencia nos decía, bueno, calcemos un porcentaje de esto en moneda extranjera. ¿Ese fondo Y estaba en el banco también? estaba en el banco. ¿Se especificó? Nos Oh, especificaron el fondo y nos llevaron, fue una cosa totalmente asimétrica porque lo nuestro no valía nada y nuestras deudas valían 4 veces más. claro. Y si bien no estaba en riesgo la empresa en ese momento, pero la indignación nos llevó a pelearlo demasiado. Y cuando todas Y estas si la cosas te... injusticia. Sí, y Es, cuando todas estas cosas te pasan en una empresa familiar, te sacan el foco. Más en esos momentos donde todo depende de vos, de mi hermano, de mi primo, de mi tío, de nosotros, digamos. Hoy ya, cuando vos estás más profesionalizado, es un poquito más fácil enfrentar estas cosas. No quiere decir que no sean difíciles, ¿no? Pero en ese momento vos haces todo. Entonces lo tomás, cuesta separarlo como si fuera de lo personal de la tarea que tenés que hacer. Entonces ahí es cuando empezamos, nos llevó casi 2 años de pelea, de discusiones y peleas con los bancos, porque era una cosa totalmente injusta. Bueno, arreglando la situación, pero más allá de arreglar eso, es el tiempo perdido. claro, Yo creo que el costo más importante es el tiempo que perdimos más que sí. el negocio, porque le metimos 50 viajes a Buenos Aires, abogados, estudios y cosas que no está preparada la organización ni uno para hacerlas, ¿no? Claro. Esos son los cambios, los cambios estos cíclicos que también, lo que te contaba, bueno, que nos hacen decir, bueno, ser prudentes a la hora de estar tomando decisiones, ¿no? Claro, porque qué difícil igual, qué situaciones lo que es la Argentina. Ahora, y ahí en ese momento también ustedes dicen, empiezan a aparecer todos estos departamentos, podemos decir, o órdenes dentro de la empresa, administración, tenías ventas. ¿Ustedes buscaron asesoramiento para eso o fue también un poco de intuición? Nos falta mejorar la cobrabilidad. ¿Cómo hacemos? Hagamos un departamento. ¿Fue más intuición o buscaron a alguien que los ayude también a... No, buscamos ayuda, no es fácil porque es una empresa familiar, entonces las generaciones de papá o del tío son generaciones más duras, Ujú, entonces generaciones que no estaban acostumbrados tanto al cambio, era más estable, entonces cambiar cosas era difícil. Para los padres de antes no son los mismos que nosotros, ah, digamos, ¿viste? Eran como que eran más a cierta, bueno, si les preguntas a mis chicos seguramente dirán lo contrario, pero Sí, Suchovitsky dice que tu generación, podemos decir, es la más perjudicada, porque no podían pararse frente a los padres y hoy los hijos más o menos que los dominan. Entonces, sí, y es como... mm, viste que uno siempre se siente el jamón del sándwich. es cierto. No sé si es así, pero bueno. ¿Vos a todo Y esto a qué edad entraste a trabajar en la empresa? Y mira, yo entré a los 18 años, terminé Bien. el colegio y entré a trabajar en ¿Ya, la ya fábrica. sabías que querías trabajar ahí o no tenías mucha opción? No, digamos, en realidad esa es como para decir, bueno, que no iba más a la escuela, iba a la fábrica, pero la realidad es que vivíamos en la fábrica, nuestra Claro. pasión era estar en la fábrica.
digamos. Mi casa estaba dentro de la fábrica, o sea, era el patio de juego nuestro siempre fue la fábrica. Estábamos esperando para decir, bueno, tener carnet de conductor para poder agarrar un Sin Dios. camión o una camioneta y salir a repartir o salir a llevar algo o ir a buscar algo, Claro. ¿viste? Te sentías, viste que el objetivo de nuestra generación era ser grande rápido, no sé por qué, pero... Y sí, me imagino. Y vos con tus hermanos, Sí, mis trabajas, hermanos y mis primos. y tus primos. Hoy ¿cuántas son Hoy ustedes? estamos 3 en la fábrica, mi hermano, mi primo y yo, y ya están parte de las generaciones. 2 de mis hijos y 2 de los hijos de mi hermano. Wow, claro, ya es Sí, la quinta, quinta sí. generación. Bueno, ahí me estabas contando que era difícil entonces con tu padre y tu tío tal vez introducir algunos cambios, Claro, pero los cambios eran más difíciles, decíamos, no sé si era ellos o era el sistema ya que era, porque tampoco era que, digamos, pero el contador era el contador de mi abuelo y era como mi abuelo, y claro, la verdad que nos hacía, era tenedor de libros, ni siquiera eran contadores, entonces claro, sí, nosotros sí, sí. queríamos hacer números y queríamos sacar costos y nos costaba. Entonces, bueno, ahí empezamos a buscar gente que nos acompañe. Teníamos algunos amigos que eran contadores y entonces, bueno, venían después de hora, nos ayudaban a hacer costos eh, y ahí nos metimos un poco todo en el mundo de la administración, de hacer costos de mejor forma. Y después, cuando pudimos hacer a un lado el contador de tantos años, que fue toda una tragedia familiar hacer eso, porque tomar esa decisión por ahí es 6 meses, un año de estar charlándolo, de cómo lo decís, cómo se lo decís a tu papá, cómo después vas y se lo informás a él. Es Claro, claro. terrible, era un miembro de la familia Sí. prácticamente. Entonces ahí ya pusimos un estudio contable ya un poco más grande que nos empezó a enseñar un poco más a llevar procesos, a llevar índices, a, a poner software. Empezamos ya con algunos software, pero el problema es que no teníamos la cantidad de gente. Claro. O sea, traías una computadora, facturabas, o sea, la computadora, el sistema lo conocías vos, facturábamos, producíamos, repartías. eh, Sí, sí, hacían todo ustedes. Hacíamos todo, nosotros y un grupo de 15, Sí, 20 sí, sí. personas que estaban al lado. Eh, ya después empezás a generar a medida siempre que podés departamentos, es decir, bueno, tenés un departamento comercial. El departamento comercial era un vendedor Claro, sí, sí, sí. y de ahí lo empezás a formar. Después departamento de administración también. Entonces, bueno, ahí empezamos a formar ya todo lo que es los departamentos, ya empezar a trabajar más con darle una formación más profesional a Ujú. a toda la empresa. Y vuelvo con el tema de marketing porque cuando uno va y ve en el supermercado Ah, Cañoli, tiene el logo es azul, es como es muy distintivo por ahí tal vez de los demás embutidos en algún punto. Se ve que está bastante cuidado también ahí el producto, algunos tienen envoltorio, de hecho generalmente no tienen. ¿Cómo fue también ese paso, Dan? Mira, ese paso fue que nosotros vimos siempre por medio del salame, digamos, porque cuando vos llegás a un jamón, un jamón cocido va a una heladera y vos pedís, cuando vas vos a comprar, pedís dame 200 gramos de jamón, digamos, Ujú. a veces hasta no identificás la marca. No, Cuando es un salame está colgado y tenés la marca. Entonces, bueno, el reconocimiento de marca nosotros veíamos que estaba y bueno, teníamos etiquetas que eran viejas, porque eran viejas y vas pasando por distintos procesos, ¿viste? De modernizarla un poquito, pero también siempre tratando de ser bastante conservadores. Eh, Ahí tuvimos la suerte de tener algunos amigos que estaban en diseño, en ese momento calcula que eran las primeras, creo que debe haber sido de las primeras Macintosh que vinieron a Argentina, él era uno de los que las tenía, o sea esto es en que, los 90 de vuelta. claro, una persona, viste, que era re fanática de todo esto y era diseñador gráfico, entonces nos empieza a ayudar, empezamos a trabajar juntos y empezamos a decir, bueno, sacar para productos nuevos, cómo comunicar. El hecho de hacer un calco para un negocio, es decir, o el cartelito de cerrado o abierto, ¿viste? Que parecía... y ahí empezamos a modificar algunos rótulos, empezamos a trabajar ya un poco más con los diseños
como para tener más visibilidad en el mercado. Y fundamentalmente ver cómo le mostrábamos a la gente la diferencia entre una longaniza, un salame, cómo empezábamos a distinguir el tema de sabores, de calidades. Nosotros siempre nos preocupamos muchísimo por la calidad. O sea, para nosotros es el punto número uno de la fábrica es la calidad. Eso no se negocia. No se negocia, estamos constantemente, hemos hecho cosas que decís, bueno, con anticipación, empezar a producir cerdos para poder tener calidad de carnes, porque en algún momento no había calidad de carnes. Hoy hay buena calidad de carnes en Argentina, hay mucha producción porcina también, pero en un momento no la había. No dejar de producir con especias naturales. Hoy vos podés bajar muchos costos en una planta trabajando con aceites esenciales, que no dejan de ser naturales, pero son aceites, digamos, son saborizantes. Nosotros molemos la pimienta. Te cuento el caso del ajo. Usar ajo en la fábrica es un lío, porque primero que no podés formular exacto, porque no siempre es la misma intensidad del ajo. Entonces, ahí ya no dependés de una persona que conozca mucho para saber cuánto ajo hay que poner, de la calidad del ajo. Después pelarlo, después hacer todo el trabajo con el ajo. Hemos probado ajo deshidratado, ajo en escamas, de todas las formas que viene el ajo para poder sacarnos de comprar ajo, pelar ajo y poner ajo. Y la realidad es que en el producto, posiblemente si yo te doy a probar un producto con ajo natural o ajo deshidratado, por ejemplo, vos no me vas a saber decir la diferencia. Me gusta más este o este salame. Porque es una parte muy chiquita de la formulación del salame. Ahora, si yo te doy un producto, suponete, un pollo al ajillo, y uno te lo doy con ajo natural y otro te lo doy con ajo deshidratado, me vas a decir, este tiene gusto a ajo y este tiene gusto a caldito. Claro. Entonces, cuando probás los productos en estado puro, ahí empezás a ver la diferencia. Entonces, es lo que nosotros custodiamos mucho, porque es un proceso muy largo que arranca con la calidad arranca con la calidad de la carne, arranca con la calidad de las especias, con el secado. Digamos, cada punto tiene una picadora. Digamos, una picadora tiene que ser una cortadora. Nosotros no podemos desgarrar la carne. La carne tiene que estar cortada, tiene que estar facetada. Entonces, bueno, todos esos detalles que tienen que ver con temperaturas de la carne, bueno, todo eso lo hemos podido, digamos, tratar de estandarizarlo, porque si no, no podés llevar un producto artesanal a la escala que lo estamos llevando. Claro. Entonces, para llevar todo eso tenemos que estandarizar, y estandarizar es estandarizar calidades, fundamentalmente estandarizar procesos y cuidar calidades. Y convengamos que nuestros gerentes todos están presionados para bajar costos. Digamos, sí, no hay ningún gerente, me parece que eso debe ser una regla común en todas las empresas, ¿no? Pero decís, bueno, están para bajar costos. Ahora, no a costa de tocar calidades. Claro. Para eso nosotros pusimos el departamento de calidad que depende directamente del directorio. ¿Verdad? Y todos los productos se autorizan. Desde cualquier cambio de producto lo tiene que autorizar lo autoriza calidad, y si calidad determina de que el producto puede alterar la calidad, lo autoriza únicamente el directorio. Buscamos esa forma porque en las crisis nos salvó la calidad siempre. Claro, es la confianza que tienen ustedes con el consumidor. El consumidor sabe que si compra sus productos, dejaron todo para que la calidad no se haya perdido. Ahora, hablando justamente de bajar costos, porque en esta época de donde la inflación empieza a bajar, ¿viste? Uno dice la inflación es como una ola, una vez que empieza a bajar, deja al descubierto todas esas rocas, esos costos, sí, que antes se disimulaba más porque se pasaba a precio, todo se pasaba a precio, y ahora hay que trabajar un poco más en bajar costos. ¿Cómo hacen? Siempre teniendo en cuenta que la calidad no se negocia, bueno, ¿cómo hacen para intentar ser más eficientes? Mira, nosotros tuvimos la suerte de trabajar en los años 90, como te contaba recién. No sé si es bueno o es malo, pero los trabajamos. Y vimos lo que significaba eso, la eficiencia, trabajar así. Entonces, en cuanto hubo el cambio de económico, de tendencia política, automáticamente empezamos a tomar medidas, porque mucha de la gente que hoy está en la fábrica no conoce esta forma de trabajar, digamos, no se trabajó. Trabajar en inflación, nosotros estamos preparados para vivir en inflación, digamos, desde una ama de casa hasta una fábrica.
trabajar ¿Qué significa eso, trabajar con inflación? Y que vos sabés que tenés que apurarte a comprar, que juntás y te cambiás de moneda y después tenés que comprar la licuadora y ves la forma de comprar la licuadora. Hoy conviene porque están las cuotas, ¿no? Digamos, nuestra cabeza funciona siempre, ha funcionado muchos años con inflación. Claro, muy financiera. Muy financiera. No. Y esto pasa desde un chico que recién empieza a hacer sus gastos, hasta una casa, hasta una fábrica. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, me parece que en ese proceso, un proceso complejo, muy difícil de crecer en esos sistemas, pero lo sabemos hacer. Trabajar con deflación o con estabilidad tenés que trabajar mucho en costos, mucho en eficiencia. Digamos, empiezan a importar un montón de cosas. Eso lo detallaste re bien cuando dijiste empieza a bajar el agua y aparecen las piedritas. Bueno, exactamente. Tenés que tomar esa prudencia de empezar a trabajar. En cuanto hubo el cambio económico, nosotros empezamos a trabajar fuerte por áreas. Es decir, bueno, determinemos qué costos son los más importantes, empecemos a darle eficiencia a esos costos, digamos, a los rendimientos, porque en un momento vos lo que tendrías que ver es la velocidad de rotación. Hoy, más allá de que eso no hay que perderlo, pero sí trabajar mucho en la eficiencia. Hoy la logística empieza a tener mucha preponderancia, los stock, por ejemplo. Hoy trabajar con los stock es muy importante, y es muy importante también trabajar con los clientes, con los stock. Entonces, ¿cómo es eso, por ejemplo? Para el que no entiende qué es trabajar con los stocks. Y mira, en el mundo se trabaja just in time. Sí, o sea, que no haya stock. Que no haya eso, stock. Básicamente. Y nosotros, es lo que trabaja Toyota, por ejemplo, para Toyota, dicen ellos. Que no hay stock. No hay stock. No frena nunca. No debería frenar. No. El stock mínimo es el stock de seguridad, que es a donde estamos trabajando hoy nosotros. Uh-huh. Pero en un momento, si podíamos tener 4 cámaras más o más depósitos, hacíamos más depósitos porque era parte del negocio estar estoqueado, claro, o tener la posibilidad, o hasta por riesgos de no poder tener esa materia prima, buscabas tener stock altísimo. Claro, cuando era imposible, cuando era más complicado importar y con una moneda que se iba devaluando, tener la mercadería era como yo no pierdo valor de mi producto. No perdés valor de tu producto, tu cliente hacía lo mismo, entonces los stocks en general estaban altos. Hoy es que haya más rotación, pero el tema es que no tenés ni un margen de error, porque si no se frena. Claro, bueno, entonces todo esto da eficiencia a los procesos. Claro. Todo esto te da eficiencia a los procesos, donde tenés que empezar a trabajar con programaciones, donde tenés que trabajar más con programaciones a largo plazo, y no estamos todos preparados para trabajar así. Es un proceso que no es fácil hacerlo, porque tampoco está la clientela. Nuestros clientes tampoco están todos preparados para trabajar así. Claro. Digamos, más en mercados que tienen cierta volatilidad hoy en los mercados en el consumo, entonces cuesta más programarlos. Claro. Nosotros siempre trabajamos mucho en programación porque el salame necesitaba programación, porque donde vos, por ejemplo, un lema que nosotros heredamos de nuestro abuelo decía, bueno, si un cliente vende 10 kilos de salame, trata de que tenga 9 a la venta, porque si no la mercadería se le seca y le trae un problema al cliente. Trata de que no le traiga un problema, trata de que siempre sea más. Es preferible hasta que sienta que le falta un poco de mercadería y no que le sobró y después que no sepa qué hacer con la mercadería. Más mercadería que tenía un vencimiento porque se seca, ¿no? Entonces, siempre nuestra preocupación fue trabajar con el cliente. Que en una boca de un supermercado, que en una tienda de barrio, tratar de llegar a no vender, digamos, no tener más productos de lo que se necesitan. Porque tratar de manejarle a nuestro cliente la venta. Okay. No era un tema fácil, más que nada en los negocios más chicos, ¿no? Hoy, ¿cuánto venden? ¿Cómo? A ver, un poco de números, vamos. Y quiero que me cuentes también, exportan también, ¿no? Mira, exportamos productos elaborados poco. Argentina tiene un poco, digamos, que tiene que ver con esta cuestión de cambio. Sí, con el tipo de cambio, digamos. Con el tipo de cambio y con los momentos, y los mercados tienen que ser estables, vos la marca la tenés que tener. En Perú hicimos un trabajo bastante importante
estuvimos muchos años como una marca impuesta en Perú de chacinados. Ellos prácticamente no trabajaban y les armamos el camino. De ellos nos pidieron, las tiendas de allá nos pidieron a ver si no podíamos ayudarlos a armar la categoría, que ellos son una categoría que no tenían, y de hecho nos costó un gerente de marketing que después se quedó en la tienda trabajando, porque les mandamos el gerente prestado un tiempo para desarrollar la categoría y ya se quedó en Perú. Y, y ahí empezamos a trabajar. Ahí tengo una anécdota muy linda porque mamá viaja a Perú a conocer el Machu Picchu y tengo una foto en Cusco con un súper exhibidor de cañoli y con todos los salames, y mamá con una chica peruana que estaba haciendo degustación de salame cañoli. Así que sí, sí, qué orgullo terrible, emocionante para sí. Toda la familia. Imagínate de cañoli de Tandil a Machu Picchu. Ahí en Cusco tener un exhibidor ahí y muy lindo. Como si fueron distintas etapas de esas, ¿no? Llegar y vos te parece que son metas que vas haciendo. Sí hemos hecho bastante más exportación en carnes. Hoy nuestro foco de exportación está puesto sobre la carne porcina. Hace 4 años atrás teníamos una planta que se incendió. Esa planta ya era una planta exportadora de carne porcina, hacíamos bastante China. En ese momento China fue un muy buen mercado. De hecho, la planta se incendia en plena exportación a China, digamos. De hecho, nos agarró como 20 contenedores en el agua, que fue todo un problema de entrada de China por el incendio de la planta. Y nosotros estábamos trabajando fundamentalmente, vemos la exportación mucho sobre la carne porcina. O sea, la reconstrucción de la planta ya la reconstruimos, va a ser un año que está en marcha ya la planta nueva, y toda la tecnología que aplicamos ya tiene que ver más con la exportación. Tiene mucha capacidad de frío sobre congelados, mucha robotización sobre la parte de congelados. Hoy no tenés gente funcionando a bajas temperaturas, digamos. Hoy únicamente puede entrar gente de mantenimiento, pero hoy entra una caja ya preparada con sus códigos, entra a un lugar, entra por una tronera y sale congelada después de X cantidad de tiempo, de acuerdo a lo que vos quieras, la temperatura que quieras congelar. Sale la mercadería, ya se paletiza y de ahí va a un depósito inteligente también con otro robot donde ya está todo paletizado, listo para salir porque en los volúmenes que se trabaja y en las condiciones necesitas hoy trabajar de esta manera, porque es muy difícil estar a tan baja temperatura trabajando. Claro. El tema de recursos humanos también es un tema que cuesta poner en la fábrica. Digamos, la gente, estamos modificando mucho esa forma de trabajar. Digamos, hoy estamos buscando mucho más comodidad y mucho más confort en la forma de trabajar con todos los operarios, porque, por ejemplo, antes las fábricas son todas paredes blancas. Vos entrás y nos pasaba a nosotros, entrábamos a las 5 de la mañana a la fábrica, salía a las 5 de la tarde, no sabés si llovía, había sol, claro. No sabés qué había pasado afuera. Hoy ya todas las fábricas, todas todos con ventanas que se ven afuera. Claro. Después lugares de descanso en la planta nueva, ya hicimos lugares de descanso para que durante la parada la gente pueda hacer el almuerzo y tenga un lugar para hacer 10-15 minutos de siesta, o en algún lugar que es un lugar que se llama el lugar del silencio, ¿no? Que tiene todas reposeras y eso para que la gente pueda descansar un ratito. Entonces empezar a buscar otra forma de dar más comodidad también para poder tener mejor calidad, claro, en el trabajo, y que la gente quiera venir a trabajar a la fábrica, ¿no? Porque si no, no vamos a tener gente que quiera venir a la fábrica. Claro, es verdad, se compite por el talento, podemos decir. Sí. Entonces en el país venden en todos lados, todas las provincias. Sí, prácticamente. No estamos en todas las provincias, no, tenemos ahí, o sea, tenemos presencia, pero venta tenemos más en el sur, más en la provincia de Buenos Aires, Mendoza, después el sur
sí tenemos más presencia, siempre fue nuestro fuerte más el sur Claro. y fundamentalmente la costa, ¿no? Nosotros la costa es como que es nuestro patio trasero. Ujú, ¿de verdad? Y Y eso nos ha hecho mucho también, ha sido importante también para el conocimiento de la marca. claro, porque todo el mundo va de vacaciones, todo el mundo, los que van de Sí. vacaciones a la costa, prueban ese el salame, por ejemplo, y dicen quiero este salame. Y Y imagínate que vos venís de la playa, una cerveza o un gin sí, y una picada, lo primero que haces es cortás un salame es y verdad. bueno, entonces ahí es como donde tenemos que estar y tenemos que estar presentes y queremos que todo el mundo se lleve el salame a la picada del verano, ¿no? ¿Cuál se vende más? ¿Picado grueso o picado fino? Mira, en términos generales más picado grueso, Eh, porque tenés longanizas, porque tenés más productos. claro. Si compite el picado fino con el salamín picado fino con el picado grueso, más el picado fino. De todas formas, ahora hay muchas diferencias de consumo. Nosotros hemos evolucionado bastante Ujú. porque tenemos las líneas artesanales, las líneas más tradicionales de productos, que son las recetas originales. Donde eso son las recetas originales, donde más allá de que todos los productos tienen condimentos naturales, todos pasan por el proceso este de que el vino sea vino envasado en origen, hacemos convenios con algunas bodegas para tener el vino que usamos, Mira. el ajo, más allá, todos los productos pasan por el mismo, por la misma matriz de condimentos y eso. Pero ahora estamos trabajando más ya de cara al consumidor, qué es lo que quiere el consumidor. Y eso tiene que ver un poquito también con la incorporación de las generaciones nuevas, de nuestros hijos. Entonces empezamos a trabajar, hoy vos podés hacer estudios de decir, bueno, a ver qué gusta, qué quiere la gente. Ujú. Entonces ahí se sacó una línea que se llama línea de sabores, que hay un sabor picante, un sabor ahumado y un sabor a especias, Bueno, eh, que es más tipo hierbas o una cosa así, especiado se llama. Entonces, esos productos son más picado fino. Hoy la gente tiende a tener un producto más picado fino. Quiere un producto menos estacionado. No quiere, digamos, una... Hoy lo único duro que nosotros nos llevamos a la boca es la crocancia, es el crunch, que queremos que haga crunch. Pero la realidad es que antes un salame se comía bien, bien seco. Ahora si vos eh, pones un salame bien, bien seco, por ahí no estamos acostumbrados a masticar tanto. mira. Entonces hay muchos productos y algunos productos que vemos que son como entrada de línea, que son, por ejemplo, el fuet. El salame, el fuet, es un producto muy suave, es un producto que tiene una textura muy particular, Ujú. es un producto que tiene realmente, es una artesanía ese producto porque tiene casi 90 días en la fábrica y el proceso es un proceso súper artesanal y eso es casi un orgullo que tenemos en la producción nuestra, porque tenemos un producto artesanal que tiene una tecnología comercial de la última tecnología comercial. Nosotros tenemos un producto que realmente me encantaría y no vas a dejar de ir a la fábrica en algún momento. Espero ir, Nicolás, el fuet que es, la vedette de nuestras comidas con mis amigas. La que es Bueno, difícil sacarle la piel. sí, lo puedes comer con piel, Sí, pero, ya terminamos comiéndolo con bueno, piel porque sacarle la pero piel es claro, imposible. ahora te doy un truco. Sí, abajo del agua. Sí, sí, lo haces así y sale fácil, pero eh, fundamentalmente es un producto que tiene un proceso muy, muy artesanal, Ujú. extremadamente artesanal, y tiene peso exacto y tiene un código de barras y dura 6 meses el producto. O sea, lo que nos permite es exhibirlo, lo que nos permite es que pase por un código de barras en un supermercado o en un mercado de barrio donde el peso es exacto, no tiene Claro, pérdida de peso, un salame va perdiendo peso claro, por la merma. Entonces, impresionante. poder combinar las dos cosas, esto fue un poquito lo que nos dejaron en los 90 los franceses cuando nos mojaron la oreja Mirá. en la góndola en Tandil. Entonces, bueno, poner e investigar todas estas cosas, esto son desarrollos de fábrica, son muchos viajes a Italia para hacer desarrollos con empresas italianas Wow. también y llegar a estos productos. Por eso digo que la evolución de los productos, nosotros tenemos la línea Pedro Cagnoli, que es una línea que también que parte de esos productos los comercializamos en Tandil y después estamos adecuando mucho al consumidor, porque la verdad que tenés que evolucionar. Si lo pensás en el vino, en la cerveza, fíjate cómo vamos evolucionando en el consumo. Bueno, en esto nos pasa lo mismo.
Y en la parte de jamones cocidos también. Nosotros vemos que cada vez tenemos más demanda de jamón cocido, por ejemplo, de cocción lenta, que son los jamones de alta calidad. De hecho, hoy hacemos un jamón de cocción lenta en barra, que es un molde que es como una barra, para todas las fábricas de sándwich. Vemos que cada vez tenemos más demanda de fábricas de sándwich que quieren consumir jamones de alta calidad. Antes, digamos, esto no lo generalizo, no todo es así, pero vemos que ya empieza a haber esa tendencia, donde la gente tiene la inquietud por decir, quiero comer un buen jamón cocido. Y esto lo vimos muy marcado post pandemia. Cuando el consumidor elegía por internet y todo, es donde estos productos empezaron a tener más venta. Claro, tenía más tiempo para ver realmente Más qué estoy tiempo. comiendo, a ver cómo puedo mejorar y quedó, Exactamente. la verdad. Y creo que eso dio el paso a que, por ejemplo, la gente, de hecho, hoy vos vas a tomar un café o un bar o algún lugar y ya tenés más sándwich de calidad, ¿no? Antes tenías un tostado y un café y punto. Hoy tenés más variables. Entonces, esa persona está buscando mejores calidades de productos para armar mejor un sándwich o para dar una mejor calidad. Y esa tendencia la estamos viendo, estamos trabajando bastante en eso porque no, son productos que por momentos nos hemos visto sobrepasados en la venta de esos productos, porque no pensábamos hacer un producto de tan alta calidad en un formato industrial para una sandwichería, por ejemplo. Claro, impresionante. Bueno, tú nombraste a Juan Cañoli, ese fue tu bisabuelo. Pedro. Pedro Cañoli fue el bisabuelo que llegó. Sí, mi bisabuelo era Artemio. Y no tenemos referencia de él porque falleció muy joven cuando... Y estas cuestiones, viste, es como nuestra tradición con Italia. No hablaban. Claro, viste que las familias antes no se hablaba, entonces y menos las cosas malas. Pero tu abuelo sí lo llegaste a conocer. Sí, trabajé con él. Tuve la suerte de trabajar con él. El abuelo ya estaba muy embromado, pero tuvimos la suerte, mi hermano, mi primo era más chico, pero mi hermano y yo fundamentalmente de tener esa suerte de trabajar con él, de él vernos en la fábrica. Creo que son esas cosas que dejan las empresas familiares que te las acordás toda la vida, que es un orgullo, y para él seguramente fue una mejor calidad de vida en sus años finales, ¿no? Qué lindo eso. Lo último, ¿qué mensaje, qué consejo le darías a alguien que está empezando a emprender? Que ustedes ya no es un emprendimiento, claramente, pero importa a alguien que vivieron tantas crisis, ¿qué podés contar? Mira, yo creo que a nosotros lo que nos ha ido pasando en el tiempo es decir, tenés una idea, empezar a estar orgulloso de lo que haces, poder dar un paso y decir, bueno... Eso se les nota, se te nota la pasión con la que hablas, claro, el orgullo. O sea, yo no sé, yo creo que esto lo heredamos. Esta es la gran cosa que tiene la empresa familiar, ¿viste? Que vas heredando cosas, vos ni sabés que las tenés y tenés un montón, una caja de herramientas llenas de cosas para usar en la vida después que te las va dando la empresa familiar. Yo creo que una de esas herramientas que nos dio y que me parece que esto está bueno para transmitir es sentirte orgulloso de lo que haces. Cuando vos estás orgulloso, vas a hacer un esfuerzo extra, no te van a bajar. Digamos, mi abuelo, papá, nosotros, yo corto un salame, tengo un cliente, yo corto un salame y vos decís, ay, me encanta el fuet, Pablo, qué bueno, y yo te corto un fuet y yo te voy a mirar la cara. A mí me interesa ver tu expresión, me gusta saber si te gustó. Y eso es más importante, yo siempre lo pongo, es más importante que el negocio, porque el negocio atrás después va a aparecer. Pero cuando vos esto lo practicás desde una persona hasta un cliente que puede ser una cadena de supermercado o una exportación, digamos, es una forma de trabajarlo, ¿no? Entonces digo, por ahí este orgullo por lo que haces, primero obviamente tener una idea, tener todo lo que, esa facilidad como empresa familiar, ya es seguirla a veces, pero sentirte orgulloso de lo que haces. Entonces digamos, un cambio económico, sí, te va a doler, te va a cambiar, pero claro, te va a llevar a sobreponerte. Me parece que... Ayuda a que todas esas piñas que por ahí recibís en el medio, aguantarlas de otra manera. Sí, porque estás convencido de lo que vos querés hacer. Exactamente. Me parece que, bueno, yo no tengo la experiencia de estar solo. Nosotros somos una empresa familiar. Creo que en eso la tenemos más fácil.
El emprendedor solo a veces tiene que buscar adentro de él mismo para hacerlo. Vos cuando tenés una empresa familiar y flaqueaste un poquito, tenés una palanca que te empuja seguro. Claro, eso es lindo. Así que bueno, esa es la suerte que tenemos. Bueno, señor, muchísimas gracias por contar tu historia y que sigan los éxitos. Bueno, gracias por darnos este lugar para contar un poquito lo que hacemos, que es una manera más de llegar. No, felicitaciones a bueno, vos por venir, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.